Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal, su canal. Yo soy la luz del cosmos. El día de hoy vengo con un tema muy particular y sé que a muchos seguramente les interesará. El tema es ¿por qué no tengo dinero? En signo de interrogación, en forma de pregunta. ¿Por qué no tengo dinero? Hay mucha gente que a lo largo de su vida tiene problemas a nivel financiero por X o Y circunstancia o circunstancias, ¿no? No logra sentirse plena, no logra sentirse segura a nivel financiero. Y lo que quiero hacer en relación a este tema es un pequeño punto de vista o una reflexión, y también tomando esto desde mi propia experiencia de vida, ¿no? De lo que ha sido para mí en el camino de lo que tengo de vida, el tema de la interacción con la economía, ¿ok? Y obviamente este tema está dirigido para todos aquellos que siguen mi canal, y no solo para aquellos que siguen mi canal, sino por casualidad encontraron o encontrarán este video, para personas creyentes en alguna religión o no creyentes en la religión. No importa de qué lado o de qué rama, creencia religiosa o cuál sea tu cultura, ¿no? No importa. En relación al tema del dinero, creo que no tiene mucho que ver desde dónde vengamos a nivel de raza, ¿no? O a nivel de cultura, pero sí tiene que ver mucho nuestra actitud hacia este bien que llamamos dinero, o nuestras creencias. Y ojo, las creencias pueden ser influidas por la religión o no, ¿sí? Pueden ser creencias que se adoptaron desde que naciste y no precisamente tiene que ver con tu cultura, ¿verdad? Si naciste, no sé, yo por ejemplo nací en México, en un país latino, en donde pues en términos generales hay muchos ricos, hay otro sector que podríamos decir que es una escala media, ¿verdad? O una clase media, como lo nombran, y después la mayoría, a lo mejor el 50% o más del 50%, ahora no tengo los detalles exactos, ¿no? Estadísticos de el nivel de pobreza en relación a mi país de origen, en este caso México. Alguien dirá, no, lo que pasa es que yo nací en un país, no sé, de pobres, ¿no? En un país en donde siempre fue pobreza, y creen que por esa circunstancia ahí está esa creencia, y no tiene que ver con una creencia religiosa, tiene que ver con una creencia de lo que ellos ven en su entorno. Pues piensan que como ese país, ¿no? O ese lugar abunda la pobreza, o hay más pobres que gente próspera económicamente, pues se casan con esa idea o creencia de que pues así les tocó vivir, ¿no? Y ni modo, no hay forma de superarse y no hay forma de tener abundancia a nivel económico, ¿no? Ustedes, como bien saben, los que siguen mi canal, pues el canal fue creado por este servidor pues para hablar acerca del mensaje que yo considero el mensaje de la luz, el mensaje que el maestro Yeshua de Nazaret vino a traernos hace más de 2000 años. Y saben que he venido trayendo este mensaje pues no de una forma religiosa, si bien menciono cosas desde la religión, porque yo he transitado dos de las más religiones, digamos, importantes del mundo, ¿no?
cristianismo y judaísmo. Entonces, a través de lo que yo he vivido dentro de estas religiones y creencias, pues es desde donde yo vengo a traer mi experiencia. Al día de hoy, pues no me considero feligrés de ninguna creencia religiosa, pero sí me considero seguidor del mensaje de la luz. Y ese mensaje de la luz vino bien marcado en la persona y en la figura de aquel que conocen comúnmente como Jesús, aunque yo lo llamo Yeshua, como es su nombre contraído en hebreo, que significa salvación. Ha habido otros maestros importantes en el mundo que considero que también traen este tipo de enseñanza orientado a la luz. Por ejemplo, este maestro armenio que he mencionado en algunos videos míos, Gurdjieff, que ese es su apellido, pero es muy conocido, el maestro, digamos, que vino a hablar de, por así decirlo, de 4 tipos, ¿verdad?, de hombres, o de desarrollo de hombre, ¿no? O sea, el tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4. Aquel que vino a traer un mensaje luminoso, muy de la mano de lo que el maestro Yeshua habló y de otros maestros, y que hacen mucha resonancia con lo que yo considero realidad. Otro maestro muy importante que considero yo es Siddhartha Gautama, que comúnmente llamado Buda, que significa el despierto, y que de sus enseñanzas, bueno, surgieron religiones, ¿no?, como el budismo, quizás el hinduismo, pero que la realidad es que las religiones, en este caso el budismo y el hinduismo, puede ser que estén algo despegadas de lo que él enseñó, de lo que es el mensaje fundamental de Buda, ¿no?, de Siddhartha Gautama. Entonces, ¿a qué voy con todo esto? Hablo del mensaje de ciertos maestros, como los que les mencioné ahorita, los 3 ejemplos que les di. El primero, que considero obviamente, es el del maestro Yeshua, pero hablo de las enseñanzas, del mensaje que ellos traen, porque a pesar de que vivieron en otras épocas, hablaron de distintas maneras, distintos lenguajes, y vivieron en distintas culturas, su mensaje central siempre se basó en el amor y en la profunda restauración y búsqueda de salvación del alma humana. De distintas formas lo dijeron, pero el punto central de estos 3 grandes maestros que he mencionado, Yeshua, Mr. Gurdjieff y Siddhartha Gautama, Buda, se enfocaron en hablar acerca de las buenas cualidades del amor para encontrar el ser auténtico dentro de cada uno de nosotros. Y creo que esa es una de las mayores riquezas que como seres humanos podemos tener, porque como que casi siempre estamos viviendo en un piloto automático, de una forma mecánica, y no nos damos cuenta realmente cuál sería la mayor riqueza. Si bien ahora voy a hablar de riqueza económica, de abundancia financiera, no quería comenzar con el video sin primeramente mencionar que el mensaje que traigo principalmente siempre está orillado a que nosotros como seres humanos podamos encontrar nuestro yo auténtico, que podamos encontrar al maestro de vida en nuestro interior, que podamos conectarnos con el Padre Divino desde nuestro interior, no necesitando estar en un templo, no necesitando tener cierto tipo de creencias religiosas que aparentemente me van a conectar con lo divino.
Esto no tiene que... Los mensajes del maestro Yeshua, de Mr. Gurdjieff y de Siddhartha Gautama no tienen que ver con ninguna religión. De hecho, en el tiempo del maestro Yeshua, los líderes religiosos de ese tiempo, los sacerdotes que existieron en ese tiempo, lo odiaban, lo detestaban, por el mensaje que él traía era el mensaje auténtico de luz. Mas sin embargo, ellos ya habían establecido una religión y una política a favor de ellos. Entonces, los escritos o enseñanzas que dejó Mr. Gurdjieff a través de sus pláticas que tuvo con sus distintos alumnos o discípulos, tampoco fueron enseñanzas relacionadas a la religión. Y Siddhartha Gautama, en ningún momento de lo que yo he estudiado, no considero que tengo mucho conocimiento de las enseñanzas de Siddhartha Gautama, pero sí ya he leído bastante y he meditado en algunas de sus enseñanzas. En ningún momento él habla de algo religioso, habla de el todo, ¿verdad? Habla de ese todo que nos generó, nos originó, habla del control de nuestra mente, de cómo tenemos que aprender a controlar nuestra mente, de cómo tiene que ser un hombre en esta vida. Y el mensaje de estas tres personas que comenté tienen que ver con ese autodescubrimiento y con esa riqueza, la riqueza de poder encontrar nuestro verdadero ser y cumplir con nuestro propósito. ¿Ok? Entonces, no voy a hacer muy largo este video, pasando al lado ya económico y financiero. Hay algunas cosas que se desprenden de la enseñanza hebrea, de la enseñanza, digamos, judía, que me llama mucho la atención. Hay un maestro que yo por mucho tiempo leí, un maestro cabalista judío que existió hace como unos 300 y cacho de años atrás, de nombre Nachman de Breslov. Dependiendo la rama del judaísmo, unos le dicen Rabbi Nachman de Breslov. Si hablamos de judíos sefardim, si hablamos de judíos ashkenazim, el Rebbe, le dicen el Rebbe porque el judío ashkenazim habla Yiddish, que es una mezcla entre alemán y hebreo. Entonces uno le dicen Rabbi Nachman de Breslov, otro le dicen el Rebbe de Breslov, bueno, pero es el mismo maestro. Él me llama mucho la atención todo lo que él enseñó, porque a mí me gusta mucho hablar de temas de salud. A veces menciono cosas que tienen que ver con la salud física, biológica, mental y emocional. Y el Rabbi Nachman de Breslov lo que hacía con sus discípulos, que les daba muchas enseñanzas a nivel de lo que es la sanidad del alma, la anatomía del alma, por qué vienen las enfermedades, cuáles son las raíces de las enfermedades. Y me daba cuenta que la enseñanza de él era como que tenía, o tiene más bien, porque sigue esa enseñanza, tiene como conexiones con lo que el maestro Yeshua habló, con lo que él mostró también al mundo. Y entonces, porque también lo traigo a este momento, ¿no? Sería el cuarto maestro que menciono, que pienso que es uno de los más grandes maestros dentro de no solo del judaísmo, creo que es uno de los más grandes maestros que esta tierra ha visto nacer. Hay muchos relatos extraordinarios de la vida de Nachman de Breslov. También partió joven de esta vida, lo que a uno le hace pensar que pues vino a hacer y cumplir ese propósito. Su alma cumplió con lo que tenía que venir a hacer. Digo yo, son chispas especiales, divinas, que vienen del mundo superior, ¿no? Entonces voy a leerles algunos dichos relacionados a el por qué, de acuerdo a lo que Nachman de Breslov mencionó, del por qué no
muchas personas no pueden tener ese bien del dinero, ¿no? No lo pueden tener en abundancia o les hace falta. Este tema da para mucho tiempo. Por ahí haga alguna otra charla en relación a eso o por ahí no. Yo lo que quiero que les quede claro lo que yo les quiero comentar ahora, ¿no? Los maestros judíos por lo regular a veces hablan también en código. Hay dichos de ellos que vienen como, por así decirlo, codificados. Y hay muchas cosas que tampoco, pienso yo, es bueno entenderlo de manera tal cual literal, por lo cual uno tiene que ahondar más. Pero hay cosas que tal cual él lo menciona, yo al menos lo he podido comprobar en mi vida, de que lo que dice es muy certero. Dinero, en hebreo dinero se dice mamón. Mamón suena grosero en México, pero en hebreo simplemente es dinero, mamón. Dicho número 1 que les voy a decir: cuando la persona se burla de los demás, disminuye su sustento. Creo que a eso no hay que darle vuelta, ¿no? Creo que es una mala cualidad ser burlón. Hoy en día le llaman bullying, ¿no? Al acoso, a las burlas de alguien hacia otra persona por una condición, no sé, física, o porque se parece a algo que causa gracia. Entonces ya está ese tipo de personas burlándose de los demás, ¿no? Y se los dejo a su consideración. Yo creo que ese tipo de personas acosadoras, ¿verdad?, que se burlan de los demás, que acosan a los demás, sí tienen problemas con la fuente del dinero. Porque el dinero, la gente piensa que son monedas y billetes y listo, ¿no? Pero realmente el dinero, para mi punto de vista en particular, es una energía. Una energía que tiene que ver con la creatividad humana. Y el ser humano, al no saber manejar esa energía creativa, ¿qué pasa? Que no puede generar nada para sí y entonces carece de ese bien que conocemos como dinero. Otra cosa que dice Nachman es que las palabras de los sabios traen prosperidad. Considero que sí, y no solo de los sabios judíos. Hay sabios de distintas ramas, ¿verdad? Que sus palabras, que sus enseñanzas traen prosperidad, porque al recibir una enseñanza de un maestro que fue preparado para eso y que trae ese mensaje de verdad y de luz, esas enseñanzas, cuando uno las pone por obra y en práctica, uno aprende a abrir, voy a decirlo de manera metafórica, las puertas del cielo para recibir ese bien. Entonces, no nos casemos con ninguna religión ni con ninguna creencia, porque hasta los mismos sabios judíos en algo que se llama Pirkei Avot, que es el tratado de nuestros padres, así se llama o se dice en español, dice que es sabio aquel que aprende de todos. No está diciendo que aprende de todos los judíos, ¿verdad? O que aprende de todos los cristianos, o que aprende de todos los musulmanes, o que aprende de todos los mexicanos o de los argentinos. No. Está hablando de que es sabio aquel que aprende de todos. Por eso las palabras de los sabios de cualquier índole traen prosperidad. La persona perderá su riqueza, este es otro dicho, debido a que no es compasiva con los demás. Compasión, una cualidad que en este mundo es carente. Hay muy pocos que son compasivos, primero consigo mismo y después con los demás. Y ustedes saben que es ser compasivo en hebreo, tiene que ver con Gesed, bondad, amor. ¿Qué es no ser compasivo? Pues simplemente, un ejemplo pongo.
juzgar a otro porque se equivocó en algo, por ejemplo, y tú no tienes compasión de él porque tuvo una equivocación, no le quisiste dar una oportunidad, entonces lo juzgas, no sé, lo echas del trabajo, no le das oportunidad de superarse en su oficio. Estoy tirando este tipo de ideas para que ustedes puedan relacionarlas, ¿ok? Entonces, muy importante, Gesed, compasión, es una de las sefirot del árbol de la vida, como lo menciona la Kabbalah. Por los que no conozcan el árbol sefirótico, búsquenlo por internet, árbol de la vida, según la Kabbalah, y ahí va a haber una esfera que se llama Gesed, que se le relaciona al patriarca Abraham. ¿Por qué será? Pueden investigar acerca de Abraham y verán por qué se le relaciona a Abraham con esa sefirá. Otro dicho, aquel que resiste una prueba a su moralidad, y cuando dice a su moralidad tiene que ver con temas sexuales, como la prueba que recibió Yosef Atzadik o José el Soñador, cuando la esposa de Potifar se le acercó y lo sedujo y él huyó. Dice, aquel que resiste una prueba a su moralidad merece una gran riqueza, pese a sus enemigos. Este es uno de los puntos que yo quería tocar y ahorita voy a seguir avanzando, porque una de las cosas que rompe con el tema de la economía y de no tener abundancia económica es un mal uso de la sexualidad. Porque el centro sexual está relacionado con la creatividad. ¿Por qué digo la creatividad? Porque el ser humano tiene, digámoslo así, lo decía entre comillas, el poder de generar una nueva vida a través del contacto sexual. Entonces eso es un acto creativo, no precisamente el acto carnal, sino el depósito del espermatozoide o la unión del esperma con el óvulo, que empieza a crear una nueva vida. A esa creatividad me refiero. Cuando esa energía, la energía sexual, es mal tocada, es trastocada, es desperdiciada, es mal utilizada, genera problemas con el recibimiento de este bien. Porque, como les decía, yo veo la energía no tal cual como algo físico, si bien me da un beneficio físico y material, lo veo como una energía espiritual porque se basa en la creatividad que tenemos nosotros para generar y subsistir. ¿Ok? Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. Ya estoy por terminar. 5 minutitos y termino. Un cambio de lugar y un cambio en el nombre mejoran el sustento. Y puede sonar un poco descabellado, pero por ejemplo, hay lugares a lugares. Hay lugares en donde no te dejan hacer nada, en que todo es muy complicado, en que no puedes mejorar, porque hay muchas regulaciones y regulaciones tontas que X o Y gobierno pone. Entonces eso hace que solamente el gobierno o los que están arriba se hagan ricos o tengan ese bien, y los que están abajo no lo puedan aprovechar. Entonces es considerable y es muy bueno cambiar de lugar de donde vives, de donde uno vive. De hecho, los sabios del judaísmo, en este caso, en otros escritos también dicen que cuando la situación en un lugar no está muy bien y que está generando situaciones económicas negativas y genera un tema con el sustento a nivel negativo, lo que se dice que se debe de hacer es cambiar de lugar, emigrar de ese lugar, ¿ok? Y lo del cambio del nombre es muy, ¿cómo les diré? Podría sonar algo loco o tonto, pero cuando nosotros venimos a este mundo y nuestros padres nos ponen un nombre, digamos que ese nombre
trae una carga, lo dirían algunos karmática, que viene de la palabra karma. Y karma, algunos dicen que es deuda, algunos dicen que es acción. Y para mí sería lo que te hizo falta hacer, o lo que hace falta hacer, ¿no? Es decir, trae tu nombre, mi nombre, digamos que traemos ahí algo que se le podría entender como cosas que debemos hacer relacionadas a nuestro propósito. Es una energía que trae tanto sus cosas, digámoslo así, positivas como sus cosas negativas, o sus cosas balanceadas o sus cosas desbalanceadas. ¿Y cuál es la función? Sacarle el provecho a nuestro nombre, si de las cosas positivas, por así decirlo, y de lo que está orillado a la sombra, transmutarlo o transformarlo, utilizar estas cualidades no tan positivas para el servicio de la luz. Entonces, esto es otro tema aparte. La Kabbalah práctica hace un análisis de los nombres y el apellido, la fecha de nacimiento. Uno puede ahí ver el propósito de vida, los senderos de vida que recorremos en el árbol de la vida, el sendero que empezamos desde que nacimos, el sendero que estamos recorriendo después de cierta edad. Es otro tema aparte, no me voy a meter en él, es muy interesante. Pero ¿por qué lo menciona este maestro cabalista judío? Porque seguramente él conocía todo este tipo de análisis que les estoy comentando. Y por ejemplo, hay alguien que le pusieron un nombre, no sé, un ejemplo, que signifique amargura, ¿no? Entonces, por lo que se opta a hacer es, al tener un significado de ese tipo, lo que optan a hacer es cambiar el nombre para que le den una nueva energía y un nuevo propósito a la persona. Si bien ya fue marcada con el primer nombre amargura, mejor cambiárselo a, en vez de amargura, por ejemplo, a una mujer amada, ¿no? Que en hebreo sería Oeved. Eso quiere decir amada. Y en hebreo amargura, Mara, quiere decir amargura. Entonces, recomiendan cambiar el nombre para que haya un cambio de energía, un cambio de posición en ese aspecto. Pero bueno, esa parte lo veo interesante y podría ser de ayuda para ustedes que me están escuchando. Entonces, el comportamiento repugnante en el hogar lleva a la pobreza. ¿Cómo te comportas en tu hogar? Si vives solo, ¿cómo te comportas en tu hogar contigo mismo? ¿Cómo eres? Cuando hablamos de repugnancia pueden ser muchas cosas, ¿no? Y creo que también el comportamiento repugnante hacia el otro, hacia tu prójimo, también conlleva a no entender que si tú actúas de una manera repugnante o de una manera burlona o de una manera codiciosa, eres un pobre mental. Entonces no puedes generar. ¿Me explico? O sea, estos dichos parecerían muy simples, pero hay una explicación más profunda de ello. Todo aquel que no rectifique, digamos, sus errores de juventud, se volverá pobre. Vuelvo a lo mismo, el ejemplo de los acosadores. Si fuiste acosador, le pediste perdón a los que acosaste. O si fuiste acosador, hiciste un trabajo contigo mismo y dejaste de acosar, o sigues siendo un acosador en tu casa o en tu trabajo. Entonces podemos pensar, ¿no? Y fíjense que esto tiene que ver con la historia de Lázaro y el rico. Mientras el rico disfrutaba del banquete y Lázaro mendigaba por una borona que se cayera de la mesa del rico, después cambiaron los papeles. Lázaro disfrutaba en el seno del Padre, o lo que podríamos entender en ese momento como el paraíso, y el rico
se encontraba en un estado o en un lugar espiritual y emocional de sufrimiento. Entonces hay gente que, como Lázaro y el rico, están viviendo en esta vida así, unos sufriendo porque fueron acosadores de chicos, porque no fueron compasivos con otros, porque no llevan una vida pura, porque fueron repugnantes con ellos mismos y con otros. Entonces tenemos que hacer esta introspección. Y por último, voy a hacer otro video de estos. La inmoralidad lleva a la pobreza. Lo sexual, lo que les expliqué al inicio, lleva a la pobreza. Porque la energía sexual es la energía creativa, y sin energía creativa yo no puedo atraer hacia mí lo financiero. Y les pueden surgir un montón de preguntas. Me gustaría que pongan preguntas, ¿no? Que me digan lo que piensan de esto y veamos, ¿no? Seguramente habrá muchas respuestas a sus preguntas. Y también, si no eres una persona dadora, diría el maestro Yeshua, el bendito bendice al dador alegre. Aquel que da algo que tiene, no porque le sobra, sino porque tiene y tiene en abundancia, pero no está dando lo que le sobra, sino da de sí, se dona a sí mismo, es bendecido. Entonces, cuando alguien ve que su ingreso es poco o es limitado, tiene que aprender a dar. En término hebreo judío es sedaká. Sedaká significa justicia, pero tiene que ver con el dar. El dar, no simplemente dinero, ¿no? O no solamente dinero, perdón. Dar de sí, donarse a sí mismo. Porque el dar, o lo que es la sedaká, atrae paz, de acuerdo al profeta Isaías. ¿Ok? Entonces, bueno, pues creo que por el día de hoy es todo. Espero que les haya sido de ayuda este video. Como les dije, es un tema seguramente largo. Voy a hacer otro video para ya nada más dar el final ya de lo que tiene que ver el por qué no tenemos o por qué no tengo dinero. Pero por favor, déjenme sus comentarios. Si les gustó el video, denme su like. Si no se han suscrito a mi canal, suscríbanse, activen la campanita con todas las notificaciones, y estamos aquí para servir. Y recuerden una cosa muy importante que siempre les digo al final de cada video: sean vida, sean luz. Hasta la próxima.